Uno de los problemas en tendencia en el área de la salud es la pérdida de peso, pero no la pérdida de peso intencional, la que muchos hacen cuando toman un tipo de medicamento, ya sea por sobrepeso o ya sea por estar en el mundo fit. En el día de hoy vamos a hablar de otro tipo de pérdida de peso, y es la que es de forma no intencional o involuntaria. Este tipo es secundario a una enfermedad ya sea médica o un trastorno psiquiátrico que es muy frecuente en los pacientes de geriatría. Ahora, el plan no es asustarlo con lo que le voy a comentar, sino, como siempre le digo, detectar a tiempo para poder tratar a tiempo y que el anciano pueda vivir de una forma placentera. Entonces, antes de irnos más a fondo sobre el tema, quiero describirle tres términos para que usted tenga pendiente y pueda comprender más adelante de lo que voy a hablar. El primer término es la pérdida de peso involuntaria. Los libros la definen como una pérdida de peso de un 5% de su peso corporal, ya sea un intervalo de 6 a 12 meses. Ahora, aquí se excluye cuando se pierde peso cuando usa algún tipo de medicamento. El otro término es la caquexia. Cuando hablo de esto, generalmente los libros lo definen como una pérdida de peso por pérdida de la masa muscular con o sin pérdida de grasa. Y por último, como ya he mencionado anteriormente, la sarcopenia. Cuando hablo de sarcopenia, este es un síndrome geriátrico muy frecuente en el adulto mayor y lo vemos con mucha frecuencia en la consulta. Esto se define como una disminución de la masa muscular que va a hacer que el paciente tenga una disminución de la fuerza y del rendimiento físico. Entonces, ponga mucha atención a lo que le voy a comentar ahora. Se estima que de un 15 a un 20% de los adultos mayores de 65 años experimentan disminución del peso corporal involuntario cuando se le da un seguimiento por lo menos de 5 a 10 años. Y en los pacientes que están ingresados en hogares de ancianos, este porcentaje aumenta un 50% y la causa puede ser multifactorial. El problema de esto es que esta disminución de peso involuntario la puede llevar a un deterioro funcional. Y es recomendable que cuando vamos entrando a esa edad de los 60 a 65 años, tener un poquito de librita de más, conociendo de que vamos a presentar cambios que que van a ayudar a disminuir el peso, pero controlado, porque todo en exceso hace daño. O sea, los extremos hacen daño. Entonces, hay factores que pueden hacer que el adulto mayor pierda de peso. Hay factores fisiológicos, hay factores que son médicos, psiquiátricos, y también hay factores sociales que son muy importantes. Por ejemplo, hay mayor probabilidad de que el paciente pierda de peso cuando se encuentre aislado o cuando come solo en la mesa. Se ha visto que los pacientes o los adultos mayores de 65 años, un tercio de ellos viven solos. Y cuando llegan a los 80 años, la mitad de ellos viven solos. Fíjese usted, o póngase usted en su lugar, que usted comiendo solo no va a tener el mismo efecto que cuando está acompañado. O sea, hay estudios que se han realizado donde se ha notado que el adulto mayor específicamente, cuando está comiendo acompañado, tiene mayor ingesta de alimentos. Ahora, hay otro factor social que es importante, que es la parte monetaria. Y en nuestro país, los adultos mayores están más cerca de la pobreza que de la riqueza. Entonces, cuando usted está cohibido o restringido con la parte financiera, usted no tiene la capacidad de poder alimentarse o comprar una cantidad de alimentos todos los días. Entonces, eso puede limitar la ingesta de alimentos diaria. Entonces, hay factores, como le dije, factores que pueden ser fisiológicos, que es cuando el paciente o el adulto mayor comienza a presentar cambios en el organismo, principalmente en el olfato y en el gusto, comienza a presentar alteraciones. Además de que el adulto mayor también tiene un retraso demasiado gástrico y esto puede hacer que el paciente entonces tenga una saciedad temprana, o sea,
con poco alimento se puede sentir lleno y puede disminuir la cantidad, la ingesta de comida. También va a presentar alteración en la ingesta de los alimentos. Entonces es bueno que usted conozca estos cambios para cuando usted lo note, no crea que el paciente intencionalmente está dejando de comer, sino que está presentando algunos cambios que se pueden manejar en la consulta para ayudarlo entonces a mantener un peso adecuado. Ahora, los factores médicos y psiquiátricos, en la parte psiquiátrica, que es muy frecuente en el adulto mayor, es la depresión. Esta entidad está muy relacionada con la ingesta con la disminución de la ingesta de los alimentos. El paciente cuando está deprimido no tiene deseo de hacer nada y eso incluye también alimentarse. Entonces eso hace que el paciente pierda peso. Entonces si usted nota que su papá o su abuelito disminuyó la ingesta de comida, es bueno investigar si es que está pasando por un cuadro depresivo. Ahora también la parte médica. En la parte médica, en los trastornos médicos, uno que es muy frecuente, que se encuentra entre un 7 a un 10% de los pacientes mayores de 65 o 70 años, está la disfagia. La disfagia es la dificultad para usted ingerir los alimentos o para degradarlos. Entonces, estos pacientes, cuando sufren algún tipo de enfermedad, por ejemplo, un evento cerebrovascular agudo, la mitad de estos pacientes presentan disfagia. Y también cuando tienen enfermedad como el Parkinson, cuando esta enfermedad ya está muy avanzada, también comienzan a presentar disfagia. Además, otras enfermedades como son las demencias, principalmente la enfermedad de Alzheimer, cuando esta enfermedad va avanzando, también el paciente comienza a perder la habilidad para digerir los alimentos. Y el paciente entonces entra en esta enfermedad que se llama disfagia. Entonces es bueno detectar estos cambios a tiempo. Hay otros trastornos también que son estructurales. Hay otros trastornos como enfermedades como la esclerodermia, alteraciones en el sistema digestivo, esófago, estómago, pacientes que tienen algún tipo de malignidad, que esto hace que presente síntomas como náuseas, vómitos, anorexia, y eso entonces va a ser la causa de comenzar a perder peso. Por eso es bueno detectarlo a tiempo. Entonces, la pérdida de peso involuntaria también se asocia a la mortalidad. Un estudio que me llamó mucho la atención que se hizo en 10.000 hombres israelíes adultos. Ellos notaron que estos pacientes cuando tenían una pérdida de peso de 15 kilogramos o más durante 5 años sin hacer ningún tipo de dieta, evidenciaron que el 18% de estos pacientes podían morir y tenían un alto porcentaje de mortalidad. Además de pacientes que sufren de enfermedad obstructiva crónica o pacientes que tienen insuficiencia cardíaca, que son enfermedades crónicas, que son tratables, también presentan pérdida de peso. Y estos pacientes cuando tienen pérdida de peso también aumentan la mortalidad. Entonces, hay muchísimas causas que pueden provocar la pérdida involuntaria de peso. Fuera de las infecciones, o sea, la fiebre que aumenta el consumo energético, que puede también hacer que el paciente pierda peso. Hay otras enfermedades que son muy frecuentes en el anciano, por ejemplo, alteraciones en la glándula tiroides, como es el hipertiroidismo, la depresión, como ya le mencioné, y la malignidad son las causas que son más frecuentes en el adulto mayor. En una unidad que se realizó en España, el diagnóstico de España, se evaluaron 791 pacientes adultos mayores que tenían pérdida de peso y ninguno de ellos tenía ninguna sintomatología y ningún trastorno orgánico, solamente tenían pérdida de peso. Y después de que se le dio un año de seguimiento, las causas más frecuentes fueron malignidad, enfermedad psiquiátrica como la depresión, que va de primero, y una parte de ellos no se le encontró ninguna causa. Ahora, entre las muchísimas causas que se pueden presentar esta enfermedad están la malignidad, principalmente la del tubo digestivo. Entre ellas está la malignidad en el esófago, en el estómago, puede presentarse en el páncreas también,
los linfomas, los malignidades que están en el riñón y en la próstata, que son también muy frecuentes. A menudo, todas estas enfermedades pueden causar pérdida de peso o pérdida del deseo de comer, y todo esto lo va a llevar a una pérdida de peso involuntaria. Hay otras enfermedades también en el tubo digestivo, como son la úlceras pépticas, los síndromes de malabsorción, o también enfermedad inflamatoria intestinal, que es muy frecuente en los pacientes ancianos. Este tipo de enfermedad se alterna. El paciente puede presentar diarrea en tiempo, puede presentar constipación también un tiempo. Y hay algunos alimentos también que pueden producir síndrome de mala absorción, que entonces va a hacer que el paciente tenga pérdida de peso. Entonces hay que tenerlo muy frecuente. Trastornos alimentarios también son muy frecuentes en personas que tienen un peso normal, pero tienen una obsesión con perder el peso. Lo puede llevar a hacer como unos ayunos innecesarios, unos ejercicios intensos, incluso autoinducir el vómito. Entonces eso lo puede llevar a una pérdida de peso, que debemos tenerlo pendiente. Hay otras enfermedades psiquiátricas, como son los trastornos bipolares, cuando estos pacientes se encuentran en fase maníaca, o sea que están hiperactivos, no se enfocan en la alimentación y va a producir una pérdida de peso. Y otros pacientes que tienen paranoia o esquizofrenia, que cuando tú le das la alimentación piensan que tú le estás dando veneno. Entonces, este tipo de cosas puede ser que pierdan el peso. Otras enfermedades que son muy común en nuestro ámbito es la diabetes. Cuando la diabetes no está controlada, el paciente pierde de peso, incluso con una correcta ingesta de alimentos. Al igual que otras enfermedades como es el VIH, la tuberculosis, la hepatitis C. Todas estas enfermedades pueden provocar trastornos gastrointestinales, o estas infecciones pueden producir enfermedades oportunistas o secundarias que pueden producir alteraciones en el sistema gastrointestinal, producir mala absorción. Entonces, esto puede ser una de las causas de perder el peso, de las tantas que puede causar la enfermedad. Otras causas que pueden causar pérdida de peso son las drogas. Las drogas, principalmente el alcohol, que puede producir una pérdida de peso no intencional, al igual que la anfetamina. La anfetamina promueve la liberación de catecolaminas desde las terminaciones nerviosas presinápticas, lo que puede disminuir el apetito y aumentar el metabolismo basal. Además, hay otras drogas que están en tendencia, como es el cannabis o la marihuana, como usted lo conoce. Pero eso lo produce de la siguiente forma: es cuando las personas lo usan de forma crónica y lo dejan de forma brusca. Esto va a producir un síndrome de abstinencia, donde lo va a llevar a náuseas o vómitos y una pérdida de peso no intencional. Ahora bien, muchos, cuando le hice la pregunta, me dijeron: entonces no la dejo, la continúo usando. Entonces usted debe saber que el uso crónico de esta sustancia entonces lo va a llevar a problemas cardíacos. Mi recomendación: deje esa vaina, que eso no le va a dejar nada. Ahora bien, hay otras drogas, como el tabaco, otras sustancias como es el tabaco. El tabaco también provoca pérdida de peso. Si usted deja el tabaco, está descrito y está evidenciado que cuando usted retira el uso del tabaco, usted comienza a aumentar de peso. Entonces, ponga mucha atención a lo que le dije. Ya para terminar, cuando nosotros evaluamos a un paciente que tiene pérdida de peso no intencional, dado a que hay muchas causas y el diagnóstico de infelicidad es muy amplio, entonces no hay un enfoque único para todos los pacientes. Siempre es bueno realizar una historia clínica bien detallada y eso correlacionarlo con el examen físico, para entonces llegar a un correcto diagnóstico. Y a pesar de que nosotros podamos realizar todo eso, realizarle análisis, realizar estudios de imágenes que nos pueden ayudar a llegar al diagnóstico, hay una parte de estos pacientes que no vamos a llegar a realizarle un diagnóstico específico. Entonces, estos pacientes debemos darle seguimiento por lo menos de 6 meses desde la evaluación inicial, para ir viendo los cambios y notar a ver si podemos encontrar una causa específica. Hay muchos pacientes que si le ponemos una dieta
para ver si es que el paciente o quien está en la casa cocinando no le está gustando el sazón y por eso está disminuyendo la ingesta alimentaria. Entonces, debemos prestar atención. Pueden ser muchísimas causas y debemos tratar de estar a tiempo. Esto es un trabajo en conjunto. El principal diagnóstico, la principal persona que se debe dar cuenta debe ser quien cuida el adulto mayor o el mismo adulto mayor que se dé cuenta por el mismo, pero ellos piensan que eso puede ser relacionado con la edad y no es así, no totalmente. Entonces, el diagnóstico comienza con usted dándose cuenta, llevándolo a tiempo al médico, entonces realizarle los estudios adecuados para ver cuál sería la causa y ponerle un tratamiento adecuado en conjunto con el departamento de nutrición, que es muy importantísimo para la parte geriátrica. Entonces en conjunto se le pone un tratamiento adecuado para tratar de que ese paciente tenga un peso adecuado en el resto de su vida. Entonces espero que hayan puesto mucha atención y que hayan aprendido.